Hurrengo hitzaldia Kataluniatik dator hizlaria, Josep Maria Canieles. Bueno, bera katalana da, baina etorri Belfastetik etorri berri da. Eta bere enpresa eta bere jarduera, responsabilidad kontuetan ibiltzea, responsabilidad global, zen enpresa, eta tartian hizkuntza kontuetan ere ibiltzen da. Besterik gabe, aurrera, Josep Maria. Egunon, eta eskerrik asko por haberme invitado. Decir solo como presentación mía, aparte de lo que has dicho, me dedico a asesorar empresas grandes, pequeñas, públicas, sociales, de cualquier tipo, sobre todo intentando desarrollar lo que es el sentido estratégico de la responsabilidad social. Entonces, yo de hecho no entro en materias, en aspectos concretos de desarrollo de acción social o temas ambientales, sino más bien me quedo en el acompañamiento a la alta dirección o en las estrategias y cómo vincularlo a modelo de empresa. Hay mucha otra gente que se dedica a temas pues, más, de la parte más operativa, vinculado a aspectos laborales, ambientales, etcétera. En el campo lingüístico, si precisamente, y por eso estoy aquí, si he entrado en este campo, es porque, curiosamente, y un poco va a ser la exposición que voy a hacer, curiosamente, pues es un tema que no se estaba desarrollando, ¿no? Y me parecía pues un poco absurdo, que dado que es bastante lógico que los temas de gestión lingüística desde el punto de vista empresarial forman parte de la responsabilidad, pues había alguna cosa, no sé si cultural, metodológica o lo que sea, que lo estaba impidiendo. Primerament, per començar, diré unes paraules en català. Bon dia i gràcies per haver-me convidat. És un veritable plaer poder estar aquí compartint aquesta activitat de formació i de reflexió sobre el multilingüisme a les empreses i a la societat actual. Seguramente todos me habéis entendido bastante bien. Incluso diría que posiblemente todas y cada una de las palabras. Y bueno, no es casualidad. Además he hablado lento, he hablado claro y he escogido palabras pues que no fueran muy difíciles. He querido empezar haciendo una breve salutación en mi lengua, en catalán, porque en muchas ocasiones cuando se habla de multilingüismo, cuando se habla de lenguas, hay algunas primeras, a veces casi diría, limitaciones mentales, ¿no? Muchas veces te encuentras que la gente o sabe o no sabe una lengua. Yo sé hablar 2 lenguas o 3, y ya está, y aquí se acaba. Y esto es falso. Todos sabemos hablar un 10%, un 20%, un 30%, un 90% de una lengua, y el multilingüismo se basa en gran medida en explotar esto, ¿no? Esto aplicado a la relación entre personas, pero de lo que vamos a hablar también es de la relación en las que intervienen empresas, que muchas veces, y va a ser otro de los temas que voy a sacar, tienden a, delante de la complejidad de la realidad, tienden a simplificarla, eliminando la complejidad, matándola porque no saben, no tienen capacidades para absorberla. Entonces, pues, oye, pues, ¿qué lengua utilizamos? Tal. Y las otras es como si no existieran, cuando de hecho todos tenemos, pues, de alguna manera, capacidades distintas. Pues yo nunca he estudiado ni francés, ni italiano, ni portugués, pero como, bueno, sé hablar catalán y castellano, pues más o menos puedo entender casi que perfectamente una conferencia, no una conversación, pero una conferencia en estas lenguas. Bueno, pues, o sea, ¿no? Un poco es una cuestión de tantos por ciento y de situaciones, de contextos, y en una realidad europea y global, donde el tema del multilingüismo y multiculturalidad cada vez va a ser más importante, pues esto la empresa tiene que saber explotarlo y no matar esta complejidad. Cuando hablamos de, pero claro, esto que estoy diciendo, ¿qué tiene que ver con la responsabilidad social, ¿no? Porque podría quedarme ahora aquí hablando de multilingüismo, pero vamos a hablar de responsabilidad social, o de la interconexión entre de las dos partes, ¿no? Mira, no tendría tiempo un poco para entrar a fondo en... Es muy difícil explicar lo que es la responsabilidad social. No es fácil ni entenderlo ni explicarlo, para hacerlo con una cierta profundidad.
porque a veces nos podemos quedar con la idea de que, bueno, la responsabilidad es, bueno, sí, eso de contratar personas discapacitadas o ahorrar en medio ambiente, en energía, etcétera, etcétera, y es una visión un poco limitada con respecto a lo que es el concepto en toda su profundidad. Un poco, pues para, muy rápidamente, a nivel interno o a nivel externo, pues a nivel interno vemos que la responsabilidad puede ser cosas tan distintas y dispares como temas relacionados con recursos humanos, aprendizaje permanente, conciliación de la vida laboral y familiar, temas de salud y seguridad en el puesto de trabajo, temas de adaptación al cambio, temas de gestión del impacto ambiental, y a nivel externo pues podemos poner algunos ejemplos como relación con las comunidades locales, integración al entorno, contratación de personas excluidas, patrocinios, la relación con los socios comerciales y proveedores, así cómo se trabaja la responsabilidad a lo largo de la cadena de provisión o de valor, relación con los consumidores, desde la letra pequeña de los contratos, que antes comentabas que tenemos que mirar pues con rigor, como los valores que transmitimos finalmente a los consumidores y usuarios, derechos humanos globales, problemas ecológicos globales, etcétera, etcétera. Incluso la I+D también es responsabilidad social, y más en el contexto europeo, está clarísimo. Una empresa que no invierta en su futuro, una empresa que sencillamente esté dilapidando sus beneficios, es una empresa que no estará garantizando la capacidad de crear riqueza que acabará revirtiendo en el territorio o de mantener o aumentar el número de trabajadores contratados, con lo cual esa empresa no estaría gestionando adecuadamente su responsabilidad ante la sociedad. Lo digo porque a veces nos podemos quedar con visiones muy simples, ¿no? Yo recuerdo un día en un seminario in company que estábamos trabajando esos temas y el director general, precisamente cuando comenté eso de la I+D, dijo, yo ya iba entendiendo un poco lo que es eso de la responsabilidad, pero claro, ahora me dices que la responsabilidad es todo eso, tantas cosas, y temas laborales, sociales, etcétera, incluso además, pues la I+D, pues un poco dijo, ahora ya me parece como si no entendiera nada, ¿no? Porque, claro, si la responsabilidad social lo es todo, pues si lo es todo, un poco no es nada, me dijo, ¿no? De cierta manera, y claro, un poco de razón tenía, ¿no? En un sentido, y es que la responsabilidad social tenemos el riesgo de confundirla con sus buenas prácticas. Es decir, la responsabilidad social no es tanto un listado de buenas prácticas de contratación de personas, medio ambiente, etcétera, etcétera, sino que más propiamente es un estilo de gestión, un enfoque de gestión, una manera de gestionar la empresa, y como tal, ese enfoque de gestión va a teñir toda la empresa, toda la organización, de arriba a abajo, desde la dirección general hasta el conseje y todos los departamentos, y toda la relación con los grupos de interés, y toda la cadena arriba, la cadena de provisión, todo. Y claro, si lo afecta todo, por supuesto, bueno, todo es mucho, y por supuesto la empresa seguramente no podrá gestionarlo o mejorarlo todo a la vez, sino que va a ser un proceso de mejora continuo en el cual la empresa tiene que ver cuáles son los elementos más importantes, etcétera. ¿Por qué digo eso? Lo digo un poco porque a veces cuando delante tengo gente que me quiere aprender, pero ya tiene un apriorismo, porque por ejemplo les interesan los temas de contratación de personas discapacitadas o temas ambientales o temas vinculados a la diversidad cultural, cada cual corre el riesgo de mirárselo desde su prisma. Y entonces alguien dice, oye, pues esa empresa no es socialmente responsable si no tiene personas discapacitadas contratadas. Cuando hablamos de responsabilidad social, no estamos hablando de un listado de buenas prácticas que necesariamente tienes que cumplir. Con lo cual, aquí hay una dificultad añadida, de que la empresa es la que tiene que, de alguna manera, ir identificando cuáles son los temas. Y la lista es enorme, ¿no? Y los temas de diversidad cultural puede que sea uno más. Con lo cual ahí tenemos una primera dificultad, pero en todo caso el tema, diversidad cultural, multilingüismo, tendría que estar ahí en la lista. Cuando hablamos de responsabilidad social es habitual hablar de la triple cuenta de resultados, o con más detalle, quíntuple, entrando en temas de buen gobierno, temas económicos, temas medioambientales, temas laborales y temas sociales. Y por aquí alguien ya podría empezar a pensar, bueno, ¿y la lengua dónde está? Bueno, podríamos decir que dentro de la parte social, dentro hay la parte comunitaria, y ahí dentro podríamos ubicar los temas de lengua. Pero no solo, porque hay otro riesgo, y es que cuando ubicamos los temas de lengua en un sitio en concreto, perdemos una gran capacidad
de explicar el valor que podemos aportar, porque los temas de lengua no solamente forman parte de una relación de la empresa con la comunidad donde está operando y presuntamente obteniendo beneficios, sino que además forma parte también de temas laborales, por supuesto, y forma parte, si queréis, incluso de un enfoque medioambiental, no en el sentido clásico, pero sí en el sentido de sostenibilidad, de biodiversidad, biodiversidad cultural, o incluso en el sentido económico. Las lenguas son valor, las lenguas crean valor, y sería un error que no lo viéramos de esta manera. Con lo cual, estamos delante de un enfoque que tiene una cierta o una gran complejidad. Fijaros, cuando hace 10 años se empezó a hablar de este concepto de la responsabilidad social, y se empezó desde las empresas, pero dos organismos públicos, hace 10 años, empezaron también a hablar de responsabilidad social. Naciones Unidas y la Unión Europea, hace 10 años, empezaron a hablar de este tema. Cuando Naciones Unidas empezó... ¿Este ruido viene de aquí? No, es que oía una... Cuando Naciones Unidas empezó, su posicionamiento iba vinculado a los temas de derechos humanos. Ya básicamente Naciones Unidas hizo el Global Compact, a alguien le sonará, Pacto Mundial, una lista de 10 principios que la empresa podía suscribir, pensados sobre todo para la gran empresa, y básicamente temas de derechos humanos, derechos laborales, igualdad hombre-mujer, temas ambientales y lucha activa contra la corrupción. Era un planteamiento muy vinculado a los derechos humanos. Pero para entenderlo, ¿por qué Naciones Unidas hizo ese paso? Sería importante entender el momento, de hecho era el año 99, la globalización ya era evidente, el mayor poder de las empresas respecto al sector público ya también estaba de manera, algunos indicadores ya lo mostraban muy claramente. La reflexión que había detrás, y permitirme que con brevedad la exprese casi de manera muy dura, pero un poco la sensación era la siguiente, era decir, si las empresas, allí por donde pasan, y permitirme que las ponga todas en el mismo saco, cosa que es altamente injusta, pero si las empresas allí por donde pasan van destrozando y detrás tienen que venir los poderes públicos y las ONGs a repararlo, eso de entrada es ineficiente. Pero si resulta que el poder de las empresas cada vez es mayor, además actúan globalmente, mientras que los poderes públicos tienen cada vez menos poder y además actúan localmente, eso no solamente ya es ineficiente, eso ya es imposible, es inviable. Con lo cual la reflexión que había ahí detrás era sencillamente decir, para que los derechos humanos, ambientales, etcétera, etcétera, puedan prevalecer en el mundo, no solamente los poderes públicos tenemos que autootorgarnos el rol de hacer prevalecer estos derechos humanos, sino que además tenemos que hacer que las empresas ya no solamente aporten dinero, mecenazgo para tirar adelante un plan, un programa, lo que sea, sino que incorporen la responsabilidad social dentro de su propia actuación. Por tanto, no tengamos que ir a reparar, sino que ya la incorporen como un principio de actuación. Esa era la reflexión de Naciones Unidas, que por primera vez se hizo con esta contundencia. ¿Qué pasaba en el mismo momento en Europa? Pues hubo la cumbre de Lisboa, en donde los estados decidieron, muy fácil decidir, más difícil cumplir, pero decidieron que Europa teníamos que ser la principal economía del mundo basada en el conocimiento y en un contexto de cohesión social. Remarco la I porque seguramente va a ser muy difícil conseguir una economía del conocimiento si no hay un contexto de cohesión social. Cuando Europa hizo este planteamiento, rápidamente se puso a trabajar en distintas líneas. Potenciar la emprendeduría, las pymes, la innovación, etc. Y una de estas líneas fue la responsabilidad social. Europa dijo, no vamos a poder avanzar en este modelo, que es un modelo complejo, sin que eso que algunas empresas están empezando a hacer y que alguien ha empezado a denominar responsabilidad social, porque todavía no tenía un nombre claro, eso tiene que ser un modelo a generalizar. Y por tanto, Europa también entró aquí. Fijaros por un momento en lo que acabo de explicar. Acabo de decir que dos organismos públicos en el mismo momento empezaron a hablar de responsabilidad social. ¿Pero con qué motivación? En un caso, los derechos humanos y la gobernanza global. En otro caso, era puramente una estrategia de desarrollo económico regional. Alguien podría decir, oye, pues que si no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿y cómo es que acaban hablando de lo mismo si realmente son cosas pues muy distintas, ¿no? A veces hay alguien que me dice, incluso en un curso que podemos hablar quizá un poco más, oye, lo que debería ser la responsabilidad es este enfoque más bien, ¿no? Un enfoque de base más ética, ¿no? No este de aquí, que es tan instrumental. Bueno, es que si solamente habláramos de esto, quizá deberíamos hablar puramente de ética.
o de business ethics, ética de negocio. Si nos hemos inventado esta nueva palabra o concepto, que es la responsabilidad social, es para algo, no es para ir cambiando las palabras. Es porque estamos hablando de un enfoque que integra los dos elementos. De hecho, esta presunta contradicción es la misma que vamos a encontrar dentro de cada una de las empresas. En una empresa vamos a ver que quizá tiene una voluntad ética de hacer bien las cosas, de cumplir la ley, de cumplir las normas, de superar las expectativas, pero además esa misma empresa también tendrá la voluntad de decir, yo quiero que esta inversión que estoy haciendo, quiero que me dé un rendimiento aunque sea en el medio plazo, quiero que tenga un retorno. Y eso es la responsabilidad social. No estamos hablando solamente de ética, estamos hablando de un enfoque de negocio, de una manera de ganar dinero, de hacer un negocio, hacer una empresa sólida, pero de tal manera que realmente sea ética o sea socialmente responsable y además lo tengamos integrado en nuestro modelo de empresa, de organización o incluso en nuestra estrategia. Esto aplicado al campo de la lengua o de la diversidad cultural, pues podríamos decir perfectamente que tenemos que sumar dos enfoques que habitualmente pues quizá planteamos por separado. Un enfoque reivindicativo y de derechos lingüísticos, para hacer posible un modelo de gobernanza en el mundo, etcétera, etcétera, y también un enfoque empresarial y de mercado, de la gestión de la diversidad, del multilingüismo, y eso tiene que formar parte de una sola unidad, un modelo que permita integrar esta diversidad. ¿Qué quiere decir la responsabilidad social desde el punto de vista metodológico? Y solamente remarcaré dos ideas, para hacerlo rápidamente, porque son las que pueden a menudo generar más confusión. Cuando hablamos de responsabilidad social metodológicamente, estamos hablando o estamos siempre refiriéndonos a identificar los grupos de interés y dialogar con ellos. En el mundo de la responsabilidad, nosotros no podemos decir, yo soy una persona propietario de la empresa, que en mi familia siempre hemos tenido unos determinados valores éticos de respeto a la sociedad, a los trabajadores, a los clientes, y por tanto lo estoy haciendo todo bien. Aunque sea verdad, si hablamos de responsabilidad social, tú tienes que identificar grupos de interés y dialogar con ellos, porque eso es lo que te va a permitir medir realmente cuál es tu responsabilidad, identificar áreas quizá no adecuadamente identificadas y además ver cuáles son las mejores prácticas para poder abordarlo. De hecho, es muy habitual que haya empresas que digan, por ejemplo, oye, yo estoy gestionando mi responsabilidad absolutamente en temas ambientales, laborales, etcétera, etcétera. Y cuando tú vas y le dices, ¿y los temas de relación con la comunidad, por ejemplo, en materia lingüística? ¿Eso forma parte de la responsabilidad social? Bueno, pues nadie me lo había dicho hasta ahora. O sea, si no hay proceso de diálogo, fácilmente puede pasar que haya materias que estén pasando inadvertidas o que la empresa considere que no forman parte de la responsabilidad o de lo que sea. Con lo cual, tiene que haber procesos de diálogo. Procesos que nos van a permitir identificar la materialidad. Es una palabra técnica que quiere decir cuáles son los temas importantes, los temas que debo gestionar desde mi responsabilidad social. La empresa es quien sabe mejor cuáles son los temas en los que yo puedo estar incumpliendo marcos normativos, incumpliendo expectativas de la sociedad, aspectos en los que puedo estar a lo mejor haciéndolo muy bien, pero además de la visión de la empresa, el propio sector económico, industrial, o los grupos de interés, los stakeholders, o los expertos deben ayudar a identificar esta materialidad. Aunque finalmente será la empresa quien decida lo que va a hacer. Será la empresa quien lo decidirá, pero debe conformar un mapa de cuáles son los aspectos de riesgo o de interés o de oportunidad para esa empresa. Por tanto, la empresa cuando identifica esos temas también debe priorizarlos, debe pensar que hay unas responsabilidades que tienen un carácter primario, que corresponden a su dimensión más interna, que son inherentes a su actividad, otros que tienen un carácter secundario, que afecta a los grupos sociales con los que interactúas, otros terciarios que no afectan tanto, digamos que no son consecuencia directa de tu empresa, sino que forman parte pues más de aspectos sociales amplios. Claro, esto aplicado al tema de lengua quiere decir que, por ejemplo, si resulta que eres una empresa que haces programas informáticos, oye, la lengua es una parte consubstancial y por tanto sería una responsabilidad primaria. Si en cambio eres una empresa de construcción y tienes trabajadores, como pues pasó en estos últimos años, muchas personas que provenían de la inmigración y que, pues hablo ahora pensando en nuestro caso,
pues mucha gente que no tenía ni idea de catalán, incluso dificultades para entenderlo porque acababan de llegar y vivían en círculos muy cerrados y en el marco de su trabajo no tenían realmente pues posibilidades de intercambiar y de aprender catalán. Bueno, hubiera sido un acto de responsabilidad social que esa empresa pues hubiera intentado también formar a esas personas, aunque no fuera una responsabilidad primaria, sino secundaria, en el sentido de que hubiera permitido que esas personas, el día que el sector de la construcción se hundiera, como ha pasado, pues tuvieran más facilidad para entrar, por ejemplo, en el mundo del comercio, para poner un ejemplo. Y terciaria sería ya pues un tema que queda ya muy, muy lejos, como podría ser pues bueno, una empresa que decide pues colaborar con una organización de promoción de la lengua, etcétera, con lo cual ya es un tema más, digamos, de filantropía, para entendernos, sería un tema ya más de carácter terciario. Lo importante es que la empresa sepa encontrar pues un poco cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles son los que no. Y los que vamos a pretender ayudar a la empresa, que también sepamos entender que hay temas prioritarios y temas que no, y sepamos ubicarlos correctamente en su mapa de riesgos y oportunidades. Lo cierto es que, aunque aquí en nuestro entorno a veces no lo parezca, pero en el mundo los temas vinculados a la cultura, pues aunque quizá no estén entre los primeros, pero normalmente tienen una cierta importancia. Por ejemplo, en este estudio internacional, el respeto por las costumbres locales y tradiciones, pues es uno de los temas que se valora más entre este grupo de empresas del Edelman, del barómetro de Edelman, o por ejemplo en ese estudio de forética, pues se ve claramente que los temas de medio ambiente son los que preocupan más a la ciudadanía española, mientras que desarrollar o apoyar proyectos culturales pues están entre los que menos. Bueno, entonces quizás es normal, no nos sorprende, pero a lo mejor sí que podemos entender que la lengua no solamente la debemos ubicar como un tema de apoyo a proyectos culturales, sino que también, y de manera muy importante en estos años, forma parte también de un tema de garantizar la cohesión social y, por tanto, no es solamente un tema de inversión cultural, sino que también tiene una clara base social. Debemos, por tanto, de saber ubicar nuestros temas, los que forman parte del interés de nuestro grupo de interés, ubicarlo correctamente para que la empresa entienda cuál es el valor social que puede aportar las medidas que nosotros les estamos proponiendo. Además, teniendo en cuenta que estos intereses que a veces pueden colisionar entre distintas materias, por ejemplo, ambientales y lingüísticas, pues a veces pueden colisionar de manera importante. Esta es una impresora que me regalaron hace ya tiempo, unos 5 años. No se ve muy bien la fotografía, pero tenía 2 plaquitas de plástico. Una estaba en castellano y la otra en portugués. Digo, caramba, está muy bien el respeto lingüístico, pero 2 placas de plástico también es una agresión ambiental. O sea que a veces tenemos que encontrar la manera de dialogar entre intereses distintos, ¿no? Y la empresa va a agradecer que le sepamos dar de alguna manera un discurso que no solamente sea el de un grupo de interés que va con su materia, sino que podamos tener un enfoque pues un poco más amplio en ese sentido. Lo cierto es que todas las empresas en el mundo cada vez más hablan de manera muy clara de cómo las empresas que están gestionando su responsabilidad social, de manera muy clara en su discurso, hablan de retornar a la sociedad, este discurso, y por tanto hacer una cierta inversión social, cultural, etcétera, etcétera. Es una práctica muy habitual entre grandes empresas multinacionales. IBM, por ejemplo, incluso desde un punto de vista de gestión interna. IBM, por ejemplo, dice que las comunicaciones internas se deberán hacer en una lengua que sea accesible a los empleados y supervisores. Por tanto, también el tema lengua a nivel interno también se especifica. O Carrefour, entre sus valores destacan innovación, competitividad, ética, adecuación e integración en el entorno específico de cada cultura y país. Por tanto, esos temas en el discurso aparecen. Banco Popular, regla de actuación, respeto y aceptación de la diversidad de opiniones, perspectivas, culturas, edades. En todos los documentos veréis que existen este tipo de elementos, incluso en el mundo anglosajón de manera muy clara, incluso se clasifican las empresas como las mejores para las minorías. Allí hay un contexto de gestión de las minorías étnicas también muy clara, que aquí tampoco existe, porque tampoco es tan necesario, pero son elementos que en el mundo cada vez son más importantes. Y en el discurso de los expertos también, un experto, la empresa tiene que ver su responsabilidad en unos términos adaptados a la realidad nacional donde tiene que operar. Claro, lo que pasa aquí es que a veces cuando este discurso lo aplicas, ¿qué pasa? Que la empresa que viene desde Estados Unidos, pues claro, lo adapta a realidades nacionales, pero no entiende que a veces hay realidades nacionales que no se corresponden con realidades estatales. Y por tanto aquí hay un primer prisma de dificultad para entenderlo, que los grupos de interés deberían ayudarle a poder entenderlo correctamente. Porque si no, lo que nos pasa es que esta
introducción difícil de la lengua dentro de la responsabilidad social se está dando únicamente, hablo a nivel global, en aspectos vinculados a indígenas. Pues en el caso de gestión responsable del café, el procedimiento debe estar disponible en el idioma predominante de los trabajadores, porque básicamente estamos hablando de quizá comunidades agrícolas. Por tanto, la mayoría de la información que encontramos hace referencia a temas de, muchas ocasiones, de comunidades indígenas. El Instituto Danés para los Derechos Humanos, por ejemplo, pues la empresa permite a los empleados ir vestidos con sus prendas tradicionales y su cultura, tal. Son enfoques muy vinculados, por tanto, a comunidades indígenas. No tenemos un marco suficientemente claro, proactivo, para realidades culturales nacionales en el mundo occidental, porque el mundo entiende que, hombre, en comunidades como las nuestras, pues tendríamos que tener perfectamente condiciones democráticas y saludables, y no se dan cuenta que a veces hay limitaciones que hacen que eso no pueda ser exactamente de esta manera. Con lo cual, son muy pocos los casos en que en el marco de la responsabilidad o en sus distintas normas aparece explícitamente el tema de la lengua. Y de los primeros, pues por ejemplo, Shertatu, ¿no?, que aparece pues impulso del bilingüismo efectivo dentro de la empresa vizcaína, pues algún indicador, o Comisión Interdepartamental Bianual de Sostenibilidad, Urbanismo, Cultura, Euskera, Medio Ambiente, Compras. Ves que aquí pues ha habido una voluntad de este tema empezar a introducirlo. A nivel estatal muy poco, pues me sorprendió una norma o tema de gestión de hoteles, anfitriones, además pues por el Ministerio de Industria, que entre los indicadores pone: el personal conoce como mínimo los idiomas de su comunidad autónoma y el idioma extranjero correspondiente a la mayoría de sus clientes. Pues me sorprendió mucho, porque casi que no se encuentran referencias de este tipo, sino más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario, lo repito. ¿Por qué? Porque cuando en el Estado español aparece algún tipo de proyecto o iniciativa relacionado con la gestión de la diversidad, pues resulta que, por ejemplo, cuando hace 3 o 4 años se creó el Charter de la Diversidad en España, pues entrar y mirarlo. Se habla de todas las diversidades posibles, todas muy correctas e interesantes: hombre, mujer, color de la piel, discapacidades, todas excepto una: la diversidad cultural y lingüística. Aquella que es singular, pero claro, las otras diversidades son comunes a todo el entorno europeo y mundial, si queréis. Aquella que es más característicamente singular del Estado español en cuanto a su composición, con una gran diversidad cultural, nacional, idiomática, etcétera, esa no aparece. Sorprendente. Sorprendente, porque hay interferencias, no sé si por olvidos o por criterios políticos en ocasiones, porque claro, entras en otros charters de otros países y ves que el tema de lengua no es importante, pues son países que no lo tienen como un tema relevante, pero en cambio a veces tienen algún documento que hace referencia a diversidad cultural y lingüística. Entras aquí en la página del charter a nivel español y no hay ningún documento que hable de este tipo. Y dices, bueno, ¿es un olvido o realmente es que ha habido una voluntad de suprimirlo? No lo sé, pero en todo caso hay realmente aspectos que serían preocupantes desde la lógica de lo que es la gestión de la diversidad. Diría que hay un techo de cristal por algún motivo, cada cual que interprete lo que quiere, pero que impide que la lengua, solamente de manera muy pequeñita, no sé si lo ve, aquí pone lengua, aquí muy pequeño, hay algún pequeño sitio por donde puede aparecer, pero muy poco, cuesta muchísimo de aparecer. Incluso, pues a veces las empresas, algunas pueden cuestionarlo, ¿no?, de que realmente sea un tema que sea importante. A diferencia de lo que puede parecer, de lo que puede estar sucediendo en otros países o realidades similares a las que pueden ser la vasca o la catalana, como por ejemplo el Quebec, en donde su foco primario en la gestión de la responsabilidad social es precisamente la cooperación de las empresas en la preservación de la identidad del Quebec dentro del mosaico norteamericano. Es uno de los elementos centrales en el modelo de responsabilidad social de las empresas en Quebec. Y eso parece que aquí, pues no solamente no es que sea principal, sino que parece que a veces no exista. Es cierto que hay empresas que pueden estar integrando estas preocupaciones. O sea, esta empresa, pues Aranau, pues dice incluso en su página web que mantiene una sensibilidad especial en la diversidad lingüística y cultural de todas las naciones del mundo. O, por ejemplo, pues Viena, una cadena de bocadillos en Cataluña, ¿no?, que tiene un premio a la normalización lingüística. O la Falleda, de yogures, solamente está en Cataluña, es una cooperativa muy interesante, que, bueno, pues sus
De hecho, su fundador es una persona que es de Zaragoza, pero que hace muchos años que vive en Cataluña. Y tienen claro que utilizan exclusivamente el catalán en el packaging con el fin de reforzar el sentimiento de pertenencia del producto de mercado al que nos dirigimos, Cataluña. Por tanto, hay empresas que ya sea desde un punto de vista, pues a veces vocacional, muy personal, o a veces desde un punto de vista estratégico, han ido incorporando estos temas, pero casi diría que en cuentagotas. Con cuentagotas. Es lo más habitual es que empresas, pues en este caso empresas nacidas en Cataluña, pues entras en su página web y te encuentras que Bélgica está en las dos lenguas, Canadá en las dos lenguas, Taiwán en dos lenguas, España solamente en una. O sea, es curioso que aquello que aplican para otros países, otras realidades, no lo aplican para la propia realidad. Por falta de autoestima, por miedo a lo que dirán desde ciertas partes del Estado. Esto puede estar sucediendo perfectamente. Afortunadamente, hay empresas que actúan, yo diría, no con sentido de la responsabilidad, sino con toda normalidad. Con toda normalidad, por ejemplo, Mango, pues entras y ves que pues dice Spain, pues español y catalán, ¿no? Y también pues en Andorra, también español y catalán, bueno, y Italy, English y... Caramba, inglés y español, eso debe estar mal. Aquí debería poner italiano, me parece. Luxemburgo, Deutsch y francés. Bueno, con toda normalidad. No estaríamos hablando tanto de una gestión de la responsabilidad, sino de la normalidad que debería ser. Claro, la reflexión sería, la Tierra, hay alguien que dice, la Tierra es plana, ¿no? En el sentido de que ya estamos globalizándola y ahora falta una única lengua, el inglés, y las otras van a tender a desaparecer y tal. Bueno, afortunadamente hay quien dice, este libro apareció quizá hacía 4 o 5 años, pero fue muy interesante, redefiniendo la globalización, que dice, no, aún es redonda la Tierra, aún es redonda. Aún es redonda quiere decir que todas las multinacionales o todas las empresas, incluso globales, han tenido que aprender, después de algunos fracasos, a entender que la Tierra es redonda y que de alguna manera las empresas deben de tener estrategias particulares para las distintas culturas y territorios. Porque eso forma parte del negocio, ya no solamente del respeto a la diversidad, sino que forma parte estrictamente del negocio. En Europa eso además va a ser más evidente, porque en Europa la propia diversidad de realidades que hay han hecho que la Unión Europea tenga claro que la gestión de la multidiversidad sea un eje de primera magnitud. Y eso se ha ido expresando así en distintos programas y cada vez más el mensaje Companies work better with languages. Las lenguas forman parte de la gestión empresarial. Además, no solamente desde un punto de vista utilitario, que sería, sino también desde un punto de vista más político. Yo creo que nos ha pasado un poco inadvertida esta recomendación que se hizo hace 5 años, que fue aprobada por el Consejo de Europa, donde se pedía que de alguna manera se tiene que reconocer que cada ciudadano europeo vincule su identidad a una cultura, tradición, historia, a una nación, independientemente de cuál sea su país de ciudadanía, y para satisfacer las aspiraciones de las minorías, etcétera, etcétera. O sea que, de alguna manera, se habla específicamente de las minorías nacionales y de la agitación genuina del derecho de todos los individuos a pertenecer a la nación a la cual ellos sienten que pertenecen, ya sea en términos de ciudadanía o en términos de lenguaje, cultura o tradición. O sea, de hecho en Europa se puede hablar tranquilamente de esos temas. Yo creo que a veces el problema, incluso cultural y político, es el que tenemos más aquí en nuestro contexto. Por tanto, ¿qué propongo? No sé cómo voy de tiempo. Si me puedes dar algún señal de cuánto... ¿Estoy por la mitad o más de la mitad ya? Me faltan 10 minutos. Ya iba a pedir un poco más. Bueno, a ver, yo propongo, y de hecho creo que el motivo por el cual estoy aquí también es por un libro, una publicación del año pasado sobre lengua y empresa, en el cual, entre otras cosas, proponía que de alguna manera, cuando una empresa quiere gestionar su responsabilidad social, y específicamente en el tema que nos ocupa, debe tener en cuenta 3 vectores. Por una parte, el marco legal. Si hablamos de responsabilidad social, por supuesto que se debe de cumplir el marco legal, que algunas no lo hacen. Debemos de tener en cuenta, la empresa tiene que tener en cuenta la lógica del mercado, sin duda. Y finalmente, se tiene que tener en cuenta como un tercer eje la responsabilidad social.
que es algo más. Aunque claro, permitidme que haga un pequeño comentario sobre cuando hablamos de aspectos legales, porque claro, nos podríamos quedar, y la mayoría de empresas se quedan en decir, bueno, como ya cumplo la ley, pues ya es suficiente. No, no es suficiente. Ha habido empresas, por ejemplo, en el campo financiero, que cumpliendo estrictamente con la ley, han hecho fraude de ley. Es decir, se lo han montado de tal manera que han conseguido esquivar y, por tanto, actuar de manera absolutamente contraria al espíritu de la propia ley, aunque haciendo trampas, pero que de alguna manera estaban cumpliendo con la ley. En el campo que nos ocupa, deberíamos hacer una transposición de la misma. De hecho, un poco todos los planteamientos que yo hago, un poco parten de la idea de decir, la manera como se está desarrollando la responsabilidad social en otros ámbitos, discapacidades ambientales, etcétera, debemos de transponerlo también en el campo de la lengua. En este caso, transponer esta idea de lo que es el fraude de ley, deberemos transponerlo en el campo del respeto a la diversidad cultural y lingüística. ¿Qué quiere decir? Pues que, oye, si había una ley en Cataluña del año 83 que decía que las comunicaciones de la empresa hacia los usuarios debían ser en catalán y se especificaba un poco los canales, en ese momento, en el año 83, no salían las páginas web, no salía Internet. No salía Internet. Pero yo entiendo que una empresa, si realmente lo que quiere hacer no solamente es cumplir estrictamente con el articulado de la ley, sino que una empresa que se entienda como socialmente responsable, lo que quiere es cumplir con la expectativa que tiene la sociedad y que de alguna manera ha quedado transcrita por la vía del legislador en ese articulado, la empresa también debería de hacer caso a la exposición de motivos o al espíritu fundamental que hay detrás de esa legislación. Y por tanto, aunque en ese momento, en el año 83, no apareciera la palabra web o Internet, sin duda eso está en el espíritu de la ley. Y a medida que eso ha ido cambiando y hoy en día tenemos páginas web, no hace falta que se cambie la ley para una empresa socialmente responsable. Sí para una empresa que se limita puramente a rebajar costes y cumplir estrictamente con la ley. Pero para las que se dicen socialmente responsables no haría falta. Porque el espíritu de la ley está claro, que es ayudar a normalizar, a devolver a la lengua catalana en su territorio, pues el papel que le toca. Con lo cual, tenemos que vigilar también con la idea esta de cómo entendemos el cumplimiento de la ley desde el punto de vista de la responsabilidad social. También desde el punto de vista comercial, porque en muchas ocasiones ya sabemos lo que pasa, que se hacen estudios de marketing y claro, las preguntas las preparan unos expertos y la lengua nunca aparece en las preguntas, con lo cual cuando llega el estudio a la empresa, claro, el tema de lengua nunca le aparece. Pero no es que el cliente no lo haya expresado, es que el experto que ha hecho las preguntas no lo ha tenido en cuenta, con lo cual es una trampa. Es una trampa que, igual que puede estar pasando con la lengua, puede estar pasando con muchos otros temas. No hay una metodología en la mayor parte de las encuestas que garantice que las personas puedan indicar cuáles son los temas que le preocupan antes de priorizarlos o votarlos. Pero es que eso también puede estar pasando dentro de la empresa, no solamente en relación con los clientes. Porque si hablamos de responsabilidad y de diálogo con los grupos de interés, no solamente deberíamos de pensar en la relación de la empresa con los clientes, sino con todos los grupos de interés y, por tanto, también con los trabajadores. ¿Qué está pasando en esas empresas que están haciendo encuestas de clima laboral y están yendo más allá en la responsabilidad social interna? Pues existen, por ejemplo, iniciativas o metodologías como puede ser el Best Workplaces, los mejores lugares de trabajo, y hay empresas que se presentan y salen seleccionadas en listas de decir, mira, pues en Europa o en España, en donde sea, las 10 mejores empresas para trabajar, en opinión de los propios trabajadores, son esta y esta. Por eso es una lista, la lista que votan los trabajadores es una lista cerrada. Y yo conozco personas que a lo mejor trabajan, pues no sé, en empresas, es igual, prefiero no decir nombres, pero empresas significativas que tienen sede en Cataluña y son empresas realmente fantásticas desde muchos puntos de vista. Pero son empresas que no están mostrando un respeto hacia la diversidad cultural o específicamente hacia la lengua catalana. Es más, algunas de estas marcas de renombre absolutamente están incumpliendo la ley. Con lo cual, oye, pues yo conozco trabajadores que dicen, no, yo es fantástico de estar en esta empresa, realmente es excelente, pero claro, a mí me afecta tener que dar toda mi energía vital, todo mi esfuerzo profesional, toda mi pasión por una empresa excelente, pero que está maltratando mi lengua. Entonces, yo si pudiera votar ahí, en tema de lengua, pues es que les pondría un 0. Porque es que están incumpliendo la ley además. Bueno, pues quizás saldría diferente el Best Workplaces.
Puede haber personas que dicen, no, para mí ese es un tema importante, no porque soy una persona radical, es porque, hombre, es que hay unos límites, ¿no? O sea, lo que no se puede... Porque además, las grandes marcas, las marcas renombradas, las que hace unos años, ahora en plena crisis, han empezado a salir diciendo, cuidado con las marcas blancas, que es verdad que venden más barato, pero, a ver, que nosotros tenemos un esfuerzo aquí de trabajar en innovación, de ir más allá de las expectativas del cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y lees un poco la explicación de cómo funcionan las marcas renombradas y te explicitan que un poco, bueno, su voluntad es la de permanencia permanente en un territorio para establecer relaciones afectivas, de vinculación a largo plazo con las familias, porque esta ha sido la empresa de tus abuelos, de tus padres, la tuya será la de tus hijos, y por tanto es esta idea de satisfacer plenamente tus expectativas. Oye, pues precisamente, si resulta que yo tengo que pagar más para comprar esa marca por el hecho de ser una marca renombrada y porque hay una expectativa de que me va a satisfacer enormemente, oye, pues ¿cómo puede ser que yo estoy comprando un yogur que me sale más barato y está en catalán y en cambio una marca conocida de yogures no lo hace en catalán incumpliendo la ley? Claro, ¿y eso es una marca renombrada? Claro, o sea, hay temas que claman al cielo. Entonces, el problema es que eso no estamos entrando en la rueda de reflexión de los grupos de interés, de las agencias especiales en responsabilidad, de las agencias de marketing, para entender que, oigan, hay alguna cosa que se están equivocando de manera grave. Hay una interferencia seguramente cultural, histórica o política que lo está dificultando. El tema es, delante de esta, supongamos que estamos de acuerdo que puede haber una interferencia política, cultural, histórica, si resulta que la política está fracasando o ya ha fracasado en la oportunidad de generar espacios de encuentro, de diálogo, de superación de los problemas lingüísticos, y no sé si vamos a conseguir superarlo, pues a lo mejor quizá tendríamos que tener la expectativa de que quizá el mundo de la empresa podría ayudar a solucionar esos temas en los que la política ha fracasado. O sea, a lo mejor podríamos ir por ahí. ¿Sería posible que la empresa entendiera que debe normalizar absolutamente y dejar de introducir elementos que son más políticos que comerciales? Ese sería un reto importante para poder entenderlo. Desde el punto de vista comercial está claro, ya lo dijo Willy Brandt, si quiero vender alguna cosa en los Estados Unidos, hablo inglés encantado, pero si me quieren vender algo a mí, me deben hablar en alemán. Desde el punto de vista comercial, eso es de pura lógica, y a veces, y algunos lo hacen, y a veces lo que sucede aquí es un poco una cosa un poco extraña. Además, está en catalán, pero la he mantenido porque quería un poco expresar esa idea de que, o sea, además, resulta que en nuestro caso, en el catalán, claro, tenemos la sensación, que supongo que porque muchos años, ¿no? Y siglos, y claro, somos una lengua pequeña, perdón, no somos una lengua pequeña, con más de 10 millones de hablantes, pero es que además hay otro elemento, porque a veces, tema demográfico, mira, en nuestro caso, de 6.000 lenguas en el mundo, somos la número 80 o 88, depende de cómo se cuente, 80. Dices, vale, bueno, 80, está bien, dentro de 6.000. Pero claro, desde un punto de vista comercial, hay otros elementos a tener en cuenta. Resulta que si esa lengua, que es la número 80, resulta que esta lengua está entre las 15 primeras en Google, entre las 10 primeras en cantidad de blogs, entre las que tienen más traducciones de libros. Si está entre las más activas, eso quiere decir algo. Y algo muy importante. Quiere decir que detrás hay una voluntad de existir normalmente. Eso la empresa tiene que captarlo. Como lo capta Google y como lo captan otras empresas que actúan sin criterios políticos. Dicen, oye, aquí hay una comunidad, me es igual si detrás hay un Estado o no, que está generando un valor y por tanto lo voy a tener en cuenta. Eso es una empresa. Lo que pasa es que hay empresas que a veces pues actúan más como partidos políticos que no estrictamente como empresas. Con lo cual, de alguna manera, pongo aquí pues, el ejemplo de la Wikipedia. Un poco creo que también deberíamos de aplicar la idea de la meritocracia a las lenguas. Oye, si hay cada lengua, porque al final es verdad que es difícil en un contexto de tantas y tantas lenguas, sí que es verdad que al final es difícil y puede ser incluso caro. La tecnología va a ayudar, pero puede ser caro decir, oye, pues quizá realmente, claro, tantas lenguas. Bueno, es verdad, pues encontremos modelos. Puede haber, por ejemplo, pues iniciativas que va a ser el propio usuario. Si el usuario tiene ganas, si la comunidad catalanohablante o vascohablante tiene ganas de estar ahí,
pues oye, pues en función de la cantidad de la capacidad de aportar cosas, pues va a subir. Y si es una comunidad que puede ser, a lo mejor puede tener 100 millones de hablantes, pero no tiene interés en este proyecto, pues no hace falta que esta lengua conste aquí delante, puede quedar detrás. Es decir, un poco aplicar un criterio de meritocracia, ¿no? Para decirlo así, para intentar pues que las lenguas un poco no sea puramente a partir del valor político, sino a partir del valor pues que pueda tener de manera muy, muy clara. Pero además, ¿tengo 2 minutos? ¿Tengo? No, uno. Pero además, una idea importante que liga con cosas que he dicho antes, que es la idea de la complejidad que hay detrás. Y con un ejemplo, mira, Bonpreu es una cadena de supermercados en Cataluña. Tienen una buena práctica de gestión lingüística, que es la siguiente. Ellos cuando atienden, lo tengo en inglés porque precisamente lo estuve explicando hace 2 días en Belfast, ellos cuando una persona va a comprar, cuando le atienden, la salutación siempre es en la lengua del país, por tanto en catalán, y el día que estén en donde sea, será en la lengua del país correspondiente, como criterio. Pero a continuación, siguen hablando en la lengua del cliente, o sea, en la lengua oficial en principio que el cliente ha escogido. Esto a alguien le puede parecer absolutamente normal. Yo diría que en cualquier país del mundo sería lo más normal, pero es que resulta que en nuestra casa no es normal. Lo más normal, en el sentido de habitual, es que si yo voy a comprar a alguna cadena, pues yo estoy hablando en catalán y la persona que me atiende me sigue hablando en su lengua, que mayoritariamente muchas veces las personas que están en la caja normalmente acostumbran a ser la lengua castellana. Pero esa persona decide que ella escoge su lengua personal y la empresa no hace nada por codificarlo, entiende que forma parte de la normalidad. Bueno, hay empresas que no, hay empresas que entienden que forma parte del estilo y la manera de hacer de la empresa y lo ha codificado, incorporado en su código ético. Pero es que es más, y por eso quería comentarlo desde el punto de vista de la complejidad. Porque cuando yo cuento este ejemplo delante de algunas personas sensibles ante el tema de la diversidad lingüística, dicen, muy bien, es una práctica interesante, pero a veces puede ser que no captemos lo que hay detrás. Detrás no solamente hay una práctica lingüística, detrás hay la inteligencia empresarial de decir, esa persona que está en la caja cobrando, no solamente está ahí cobrando, cogiendo los alimentos y pasándolos por ahí, esa persona te va a mirar y va a pensar en qué lengua me está hablando y a partir de ahí voy a modificar mi conducta. De alguna manera, esa empresa lo que está haciendo no es gestionar únicamente la lengua, está gestionando las actitudes y los valores, que es algo mucho más importante y donde se sitúa la lengua ahí dentro. Por tanto, hay empresas que de manera muy inteligente pueden estar utilizando la lengua con toda normalidad, y ya veis, con la cosa más normal y comercial del mundo, para ayudar a gestionar valores de la empresa. Eso es la responsabilidad social. No es un tema fácil de decir, incorporo esta pequeña buena práctica, es hacer un modelo de empresa sostenible, porque cada paso, cada buena práctica me está aportando valor, porque queda absolutamente interconectado con todas las distintas áreas de gestión de la empresa. Únicamente, muy rápidamente, porque de hecho, únicamente comentar que desde el punto de vista de la gestión interna de la empresa, puede haber aspectos, pongo un ejemplo, en este caso de una ONG, como puede ser Intermón, donde, por ejemplo, gestionan de manera conjunta Aragón, y de hecho, no sé si es País Vasco o es Pamplona, con las Islas Baleares, Cataluña va por otra parte y Valencia va con Murcia, con lo cual la propia estructuración del territorio hace imposible una correcta gestión lingüística. Y atención, que no pasa nada, cada cual que se estructure como quiera, pero tienes que ser coherente con decir, bueno, si me estructura así, porque a lo mejor lo prefiero por lo que sea, pero entonces, ¿cómo gestiono la lengua? Lo que no puede ser es decir, lo hago de esta manera, pero entonces la página web de Valencia y Murcia, como también va para Murcia, pues ya no la hago en catalán, ¿no? Entonces, bueno, tienes que encontrar la manera y sospechar cuáles son los pros y contras, ¿no? También respecto a la propia, un poco unos ejemplos muy, incluso anecdóticos, sobre la propia marca. Fui a Mallorca y vi esta sobrasada que se llama El Zagal, y no la compré, porque claro, yo pensé, una sobrasada de Mallorca que se diga El Zagal, claro, a lo mejor el dueño se llama señor Zagal, no lo sé, pero de entrada, o sea, yo no entiendo cómo la gente no comprende que, claro, la propia marca, y más en un producto de este tipo gastronómico, tiene que transmitir algo de la tierra, ¿no? Entonces, un poco pequeñas incoherencias de este tipo, ¿no? O, por ejemplo, pues una empresa como Sol Meliá, que en su discurso, por tanto, he hablado de organización territorial, he hablado de marca, también el discurso, cuando una empresa te dice, pues fíjate qué labor podemos hacer con 25 millones de estancias anuales, concienciando a nuestros clientes para que nos acompañen en el respeto al medio ambiente, promoviendo conocimiento de las culturas, la gastronomía, la artesanía y, en definitiva, que conozca lo local. Claro, este discurso, esta empresa que es de las Islas Baleares, y claro,
aquí no aparece en ningún momento ninguna referencia a lengua catalana. Claro, a mí este discurso, pues oye, es puramente un tópico que me suena casi a veces pues, a insulto, ¿no? Cuando este discurso llega a ser pues tan incoherente, ¿no? O, por ejemplo, empresas que dicen que gestionan su responsabilidad, como Correos, por ejemplo, pero en cambio, pues bueno, reciben multas de la administración y quejas de grupos de interés por incumplimientos de expectativas ilegales, ¿no? Y dicen que gestionan la responsabilidad. Un poco, luego tendrías que ir al año siguiente a mirar si hacen memoria de responsabilidad para mirar si han informado, porque en la memoria tú tienes que informar de las multas que has tenido, pero no, como este es un tema que presuntamente entienden que forma parte de temas políticos, que no forma parte de la responsabilidad social, pues no informan, ¿no? Con lo cual, y lo peor, las compañías auditoras no lo tienen en cuenta. Y cuando tú le preguntas a alguna compañía auditora, dices, oye, KPMG o la que sea, ¿cómo es que este tema en la cual ha habido una presión pública, presión de la administración, ha habido multas, ha habido cartas al diario, etcétera, etcétera, cómo es que no aparece en la materialidad, cómo es que no aparece en la memoria? Y te dicen, anda, pues no se había ocurrido. Ah, claro, eso también debe ser responsabilidad social. Con lo cual, mi preocupación como experto en responsabilidad social ya no es el tema de la lengua. Es decir, caramba, pues si ese tema se te ha pasado, ¿cuántos otros temas se te pueden estar pasando por el filtro? Claro, el tema es altamente preocupante, no ya por la lengua, me lo miro ahora desde un punto de vista de metodología de la responsabilidad social, es tremendo. Utilizan poner X en las listas y no hay un proceso real de identificación de la materialidad, cosa que es gravísima. Vemos en cambio en el tema de marcas, como en otros países, pues Correos de Suiza, pues existe la marca en cada una de las lenguas. Aquí sería algo imposible, ¿no? La marca que estuviera en cada una de las lenguas y además, por supuesto, bueno, acabamos otra vez. Otra vez, pues ya está.